pero es un gran placer estar. Conozco a su pastor hace años, cuando primeramente comencé a visitar la iglesia Nuevo Testamento en Dorado con el pastor Canales, y el pastor Canales fue el que nos llevó a El Salvador, donde conocimos a Edgar y a Wanda, y bueno, desde entonces nos hemos hecho muy buenos amigos. El Señor me trajo a Puerto Rico en el 2014. Como dice uno, gritando y pataleando, me trajo a Puerto Rico. Yo no quería venir a Puerto Rico, yo no tenía enlaces ministeriales en Puerto Rico. Yo conocí al Señor en el 1977. Yo conocí al Señor en el 1977 en Arecibo, cuando estaba escapando de Nueva York de unos crímenes que había cometido, y me convertí patriota y vine a la patria de mis padres, y en unas fiestas patronales en Arecibo, unos aleluyas reventados vinieron a testificarme y a predicarme, y yo los reté, y últimamente no sé cómo llegué a la iglesia, que para ese tiempo los catacumbas, su culto era bajo un puente, y me llevaron bajo un puente, y para mí eso era lo más raro del mundo, pero bueno, ya estoy. Y la cosa es que ese día conozco a Cristo. Pero después regresé a los Estados Unidos y regresé a muchas de las cosas que eran familiar para mí, y al poco tiempo perdí lo que es ese fuego para las cosas de Dios, y terminé 4 años lo que yo llamo el infierno sobre la tierra. Entonces, en el 1983, al punto de suicidio, el Señor se me presenta en una manera única. Tuve un encuentro como Saúl, conocido luego como Pablo, en su camino a Damascus. El Señor interceptó mi vida, y mi vida radicalmente cambió. Y me da 3 mandatos después de ese encuentro: múdate para Lancaster, trabaja con jóvenes y demuéstrale el amor que yo te he demostrado, y predica mi evangelio por todo el mundo. Ir para Lancaster no era fácil, porque la ley en Lancaster me había dado un mandato después de un crimen que había cometido, que nunca vuelva, porque si volviera a Lancaster me iban a meter preso. Ir para Lancaster, esto fue en el 77. En el 78, en el 83, el Señor me manda para Lancaster, porque el Señor es medio chistoso. Y bueno, el resto es una historia. Si quieren ver el testimonio mío, pueden ir a nuestra página de web, itlmweb.com, y buscar Founder. Y en Founder hay una película de como 6 minutos que la hizo el 700 Club. ¿Cuántos conocen el Club 700? El Club 700 hizo un testimonio de mi conversión, y está archivada ahí para que la puedan ver. Es un placer de nuevo. Le quiero dar honor al pastor Rafi por lo gran hombre de Dios que él es, y hace poco llegué a conocer al pastor Millo, y ha sido de gran bendición. Amén. Y se lo digo a Rafi todo el tiempo, le digo: tú eres bendecido tener a tus padres, no solamente espiritual, ahí contigo, trabajando contigo. Eso es una gran bendición. Pastor Millo, el Señor puso una palabra en mi corazón para este pueblo, específicamente porque conozco la unción. He tenido tiempo de sentarme con el pastor Rafi, con los pastores Agosto,
con Pastor Millo, escuchar lo que el Señor no solamente está haciendo, pero ha hecho y yo sé que va a hacer. Amén. Y le quiero traer una palabra que se aplica a lo que es cosas que son necesarias para continuar con lo que el Señor está haciendo en estos tiempos, en estos días, para y con específicamente ustedes individualmente, al igual que el cuerpo corporal. Entonces, the exhortation, exhortación, se dice, la exhortación es desarrollar vista espiritual y discernimiento. Desarrollar vista espiritual y discernimiento. Y para desatar ese punto y desarrollar una comprensión, se dice, o comprender, el título es Los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar. Amén. Padre, bendice este siervo, sus labios, y que la palabra que se desate en este lugar este día sea palabra viva y que se active en los corazones del terreno fértil que yo sé hay en este lugar. Esta iglesia, Señor, ha sido fiel, pero las cosas que tú tienes para y con ellos es mucho más grande de lo que han podido ver. Y pedimos, Señor, que tú sigas cumpliendo tu voluntad en este lugar. Para entender, vamos a el libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer en un momento de la vida de Jesús, donde Él hace unas cosas interesantes para afirmar y darle conocimiento hasta nosotros hoy de la importancia de lo que es tener vista espiritual y también discernimiento. Mateo 16, 13 al 20 dice esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Can I have my water? Can I have my water? Thank you. Pedro declara que Jesús es Mesías. Ese es el tópico de lo que vamos a leer. Y dice de esta manera: cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Les preguntó. Simón Pedro les respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatada en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Amén y amén. Simplemente para, ¿cómo se dice?, impresionarle, vamos a mirar algunos datos de este encuentro. Primeramente, Cesarea Filipae o Filipo fue nombrado en honor a César Augustus. Entonces, este lugar representa
la presencia y autoridad de Roma en Israel. Es interesante. De toda la historia de Jesús, Él solamente viaja a este lugar una vez. Una vez. Representa un lugar de autoridad, de gobierno humano. Los ciudadanos de Cesarea Filipo creían en portones al bajo mundo. Era un lugar de prácticas paganas. También debajo de estos monumentos también tenían monumentos a diferentes dioses. Y debajo de estos monumentos habían pozos de aguas naturales que durante cierta temporada estas fuentes crecían y había una cueva en particular que se le nombró el portón del infierno, porque ellos creían que estas aguas debajo de estos lugares eran caminos del bajo mundo al presente mundo y del presente mundo al bajo mundo. En ese lugar ellos hacían sacrificios paganos, cosas que no se pueden ni mencionar aquí. Si lo estudias, es increíble. Creemos que el mundo está llegando a un lugar oscuro. Es histórico. En este viaje, Él revela su identidad mesiánica, estableciendo la autoridad no solamente de la iglesia sobre el gobierno del bajo mundo, sino sobre el gobierno del hombre. Tienen que entender dónde los lleva. Este lugar fue construido para honrar a Roma. Por eso le llaman Cesarea. Cuando los diputados o el César el mismo venía a Palestina o Israel, esa era su ciudad, con múltiples templos, adorando a múltiples dioses, sacrificios, y esta cueva que se llama porque el portón del infierno, porque cuando subían las aguas de ahí salía un chorro que nadie lo podía aguantar. Una cosa impresionante. Pero sobre todo, de todo lo que está ocurriendo, te estoy pintando en el escenario. Te estoy pintando un escenario para que te des de cuenta que esto no fue una visita casual. Fue una visita estratégica. Aquí es donde Jesús a sus discípulos le va a dar entendimiento de quién Él es y que Él es mucho más de lo que se mira alrededor. Amén. En este encuentro, Él le da recompensa a Pedro por haber tenido o haber visto por inspiración lo que Dios estaba haciendo, lo que llamamos visión espiritual, o discernimiento, porque no era claro. Estaba oculto hasta ese momento todavía quién Jesús verdaderamente era. Por eso ellos dicen, algunos dicen, pero ¿quién tú dices que yo soy? Y le dice a Pedro, escuchen, le dice a Pedro, bendecido eres, porque tus ojos han sido abiertos. Bendito eres porque mi Padre te reveló o te llevó tras la cortina, si me permiten.
te llevó tras la cortina a ver lo que no se mira o lo que no es obvio. En otras palabras, cuando estamos hablando de desarrollar visión espiritual o discernimiento, estamos entendiendo que estas son cosas que son esenciales para la vida de un creyente. Porque no todo lo que miramos es lo que es. Amén. Más que nunca es importante el desarrollo de una visión espiritual y discernimiento para navegar a través de tiempos difíciles. No crean por un momento que todo lo grande y lo bueno que ustedes están haciendo y van a hacer, que el enemigo se va a sentar, cruzar las piernas y decir, bueno, ok, hagan lo que quieran. Él le va a poner la batalla. En el mundo antiguo, en China, hay un general muy famoso, más de 5,000 años atrás. Se llama Sun Tzu. Si tú vas a una escuela militarista, por ejemplo, West Point, en Nueva York, tienes que estudiar las enseñanzas de Sun Tzu. Sun Tzu habla sobre las estrategias de lo que es la batalla o la guerra. Y Sun Tzu dice que el error más grande es menospreciar su enemigo. En otras palabras, no entender el potencial o el poder de con quién te enfrentas. Que el no saber es el comienzo de una derrota. Y por eso que las artimañas del enemigo funcionan en una manera eficaz cuando le falta conocimiento a esos que el Señor ha llamado a afrentarse contra. Amén. Estoy estableciendo un fundamento para después traerle una revelación. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4, Pablo hace un anuncio de los últimos días. Y él dice así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios. Desobedecerán a sus padres. Serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Está hablando de una condición humana que prevalece. Hermanos y hermanas, en estos tiempos es importante más que nunca, y siempre lo ha sido, pero yo creo que más que nunca, porque estamos en los postreros días, más que nunca tenemos que vivir como iglesia
Vidas guiadas por el Espíritu Santo. En estos tiempos, aunque el conocimiento ha aumentado, la revelación ha disminuido. Hoy en día, para desarrollar conocimiento, tienes que simplemente empujar un botón. Y toda la información de un tópico está a tus manos. Pero la palabra nos dice que en los postreros días aumentará el conocimiento o la ciencia. Una de las señales de los últimos tiempos. Esta falta, porque dije la diferencia de conocimiento y revelación. Conocimiento es aprender de algo y revelación es lo que el Señor te revela. Amén. Esta falta de revelación es por falta de vista espiritual causada por las emociones humanas. Más que nunca nos están dando el permiso de actuar o reaccionar, gracias. Reaccionar guiados por nuestras emociones. Estamos en un mundo que si tú se sientas, en los Estados Unidos tenemos garajes dentro. En otras palabras, no al intemperio. Esa palabra. Aprendí esa. Te la tiro ahí para que no sean tan, ¿cómo se dice? Don't judge me. Ahora vamos a patear el resto de las palabras. Hay garajes, pero si yo me voy para el garaje de mi casa y me paro ahí porque estoy pasando por una situación emocional y mi esposa viene a hablarme, yo le digo brum, brum, brum. Y ella, no, que tú no, que tú sabes, que tú no, brum, brum, brum. Y ella, oye, ¿qué es lo que pasa? Usas tus palabras. No, yo ahora decido ser un auto. Simplemente porque yo quiero ser un auto, no me hace un auto. Pero estamos viviendo en tiempos que porque una persona quiere ser otra cosa, en otras palabras, están forzando que el resto del mundo se ingrese en la fantasía de otro. Y si tú no te ingresas en la fantasía de otro, tú estás mal. Tú no estás abierto. Tú no tienes amor. No, yo te amo, pero no me voy a meter en tu fantasía. Porque es una fantasía. Ahora, si lo podemos llamar lo que es, podemos caminar juntos. Pero no me diga a mí que como tú crees que tú eres un auto, que yo tengo que entrar y también prender. Gracias, pastor. Pero estos son los tiempos en que estamos viviendo. Y la iglesia está bajo una presión de asimilar esas filosofías y esas maneras de pensar. Y si no estamos fundados en la palabra y guiados por el Espíritu Santo, estamos en peligro
de empezar a recibir esas ideas, esas opiniones, porque nuestra convicción no está fundada sobre la palabra. Mucha gente tiene opiniones. Yo tengo muchas opiniones. Yo soy muy opinionado. Pero yo he aprendido que mi opinión hoy, en 5 años, puede cambiar. Porque una opinión es una opinión. Y yo he aprendido que con el tiempo yo aprendo, y como yo aprendo, algunas de esas opiniones cambian. Pero una convicción, eso es otra cosa. Convicción es lo que tú llevas hasta la muerte. No, esto es y esto es porque esto. Ya eso no es una opinión, esa es una convicción. Yo tengo una convicción que como esposo yo necesito serle fiel a mi esposa. Eso no es una opinión, eso es una convicción que yo quiero vivir todos los días de mi vida. Y llevo 42, creo que van a cumplir 42 años. Es un milagro de Jesús que estamos juntos 42 años. Pero la amo y vivo con esa convicción. Tanto que me cuido, tanto que estoy seguro que esa convicción la vivo. Pero es porque conozco la palabra, conozco la voluntad de Dios. No le place al Señor si yo le soy infiel a mi esposa. Y yo vivo con la convicción de que Él hizo tanto para mí que entregarle mi vida es poco. Visión o vista espiritual es la capacidad de ver claramente el mundo natural desde el punto de vista del Señor. Ver las cosas como Él la ve. Primera de Corintios, capítulo 2, 11 al 12, dice esto. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, nosotros podemos entender la mente de Dios. Porque el Espíritu Santo nos las revela. Amén. Por eso es que yo puedo pararme y decir, yo conozco a Dios. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, está dentro de mí. Y me expande mi conocimiento de su persona. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2:16 dice esto. Pues la Escritura dice, quien conoce la mente del Señor, ¿quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. No es una imposibilidad
mirar al mundo desde la perspectiva de Dios. Porque tenemos la palabra para instruirnos y el Espíritu Santo para revelarnos. Hago eso porque si no quiero correr. Yo tengo que soltar energía. Con una vista espiritual o cementada o raizgada en Cristo, ahora sí se puede empezar a desarrollar discernimiento. Discernimiento es la calidad de comprender lo que el enemigo trata de ocultar. En estos tiempos difíciles, no podemos confiar en nuestro propio conocimiento, porque son tiempos engañosos. Si juzgamos y evaluamos solamente por nuestro conocimiento, terminaremos engañados. Porque mi perspectiva ha sido formada por mi experiencia. Y mi experiencia ha sido marcada por algunas cosas. Cuando yo comencé a trabajar en el mundo de lo que era trabajar con jóvenes en delincuencia, trabajé con una compañía que usaba una metodología de confrontación para quebrantar las murallas que estos jóvenes construían para proteger su forma de pensar o actuar. Y cuando yo comienzo con esta compañía, había este latino pequeñito, 14 años, y estaba en el centro, se hacía un círculo y estaba en el centro siendo confrontado. Y cada 10 o 15 minutos, ellos, los facilitadores, entraban al círculo y confrontaban porque él no daba contacto visual. Porque en las costumbres anglosajonas o europeas, el contacto visual es una señal de respeto. Pero en la cultura latina no lo es. ¿Cuántas veces nos recibimos bofetadas? Baja la cara. Porque en la cultura latina, bajar la vista es una forma de respeto. Y yo le digo, él te está... Dije, ¿puedo hablar con ustedes? Time out. Cuando él baja la vista, está reconociendo que lo que le estás diciendo es correcto. Tú lo miras al contrario, porque en tu cultura es diferente. Por eso es que tenemos que entender que no podemos juzgar o evaluar cosas simplemente por nuestras perspectivas. Tenemos que mirar cosas y juzgarlas de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y la revelación del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? No le he perdido. Ok, pues vamos a dar un resumen a esto. En resumen, Pedro fue bendecido en el lugar donde estuvo, que fue nuestro texto, porque él recibe revelación haciendo posible la declaración mesiánica de Jesús. Al igual que Pedro, nosotros necesitamos, inspirados por Dios, discernir los tiempos y qué es lo que el Señor está haciendo y qué es lo que el enemigo está contrahaciendo. Salomón entendía esto. Como niño él lo comprendía, porque se escribe en Primera de Reyes
capítulo 3, 7 al 9. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre. Aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste. Un pueblo tan grande que por tu multitud no puede contarse ni calcularse. Entonces Salomón dice: dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para, escuchen, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan maravilloso? Él dice: sin ti yo no puedo juzgar justamente. Isaías testifica del ministerio del Mesías. Y en Isaías 11, 3 al 4 dice así: Él, hablando del Mesías, escuchen, no juzgará por sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Escuchen, sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con él solo sopla de su boca hará morir el malvado. Buena escritura, pero esa no es la que quiero. Amén. No es la que quiero. Tengo que buscarla porque es demasiado importante para este punto. La escritura que estoy buscando en Isaías. Y dice la palabra así, de esta manera. Y vendrá, I can say it in English, y vendrá del rod de Jesse una rama, y dice, y el Espíritu de Dios estará sobre él, y el Espíritu de sabiduría y de conocimiento, el Espíritu de consejería y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y lo hará entender. Y él no juzgará por la vista de sus ojos, ni tampoco reprenderá por el oír de sus oídos. En otras palabras, el Mesías, él está testificando, profetizando que el Mesías, la segunda parte de la Trinidad, juzgará y reprenderá por el Espíritu Santo. Parte del problema es que a veces no reconocemos que Jesús era también humano y que Jesús tenía que depender del Espíritu Santo para hacer todo lo que él hizo. Por eso la palabra dice que él fue por toda la región haciendo milagros bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús nos modela cómo nosotros podemos vivir con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Él testifica de esto. Él no juzgará por solo apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Yo no sé cómo, pero se me apareció en español. Gloria a Dios. En otras palabras, juzgará no por lo que ve o escucha naturalmente, pero dirigido por el Espíritu
Santo. Esta profecía del Mesías no solamente indica el papel del Espíritu Santo, pero también significa que Él es para nuestro camino con Dios algo necesario. Vamos a cerrar. Esta dinámica de ver las cosas por la revelación que trae su palabra y su espíritu es tan significativa que en el Padre, cuando establece su nación, el pueblo de Israel, Él establece 12 tribus y le da responsabilidad a una tribu que unge, escuchen, para ver y discernir el mover de Dios para y con su pueblo. Es bueno establecer los patrones que Dios establece cuando soltamos algo tan significativo, porque no es una opinión, es algo confirmado en su palabra. ¿Entienden? De las 12 tribus, había una tribu que él llamó la tribu de Isaacar. Los hijos de Isaacar, la tribu de Isaacar, entendían cronológicamente el tiempo, pero también entendían tiempos espirituales y tiempos políticos. Los hijos de Isaacar discernían cuando Dios iba a hacer algo. Discernían cuando Dios iba a levantar un líder o cuando lo iba a sacar. Ellos a veces hasta te podían decir antes de tiempo quién va a ser el próximo líder. Hermanas y hermanos, esto es tan importante que quiero compartir con nosotros que Pablo dice en las Escrituras, él dice que Satanás a veces se presenta como ángel de luz. Y Pablo dice, y si él se representa como ángel de luz, ¿cuánto más sus servidores también, o de esos demonios también, presentarse como ángeles de luz? Por eso es que el discernir y el ver las cosas por la palabra de Dios es tan importante, porque parte de la engañanza del enemigo es hacernos creer que algo que se mira bueno es bueno cuando en realidad no lo es. Y no se mira con el ojo natural. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo y tiene esa relación con el Espíritu Santo, algo dice, aguántate. Aguántate. Algo ahí no está bien. Ahora, hay veces que son nuestros sentimientos y tenemos que controlarlos. Por eso es que es importante la comunidad de fe. Porque entre la comunidad de fe, el Señor nos da veteranos, veteranas, gente que son, ¿cómo se dice? Obrios, que conocen y nos pueden ayudar a desarrollar. Pero todos nosotros tenemos ese espíritu y a veces que hay un check y espérate. Y ese es el Espíritu Santo para discernir lo oculto del enemigo. Los hijos de Isaacar
también se destacaban como el conocer la ley de Dios. Eran sabios. Dios le escogió como una de 3 tribus que servían como punta de lanza. Y aquí está. No solamente Dios quiere que seamos guiados por su palabra y por su espíritu, y Él nos dará discernimiento. Pero Él también quiere que entendamos quiénes somos para que confiadamente nos enfrentemos contra las cosas que el enemigo trata de traer contra nosotros para detenernos de nuestro avance. Habían 3 tribus habían 12 tribus, pero habían 3 tribus que cuando era hora de marchar o ganar territorio o mover hacia una meta, el terreno prometido o nuestra promesa, esas 3 tribus servían como punta de lanza. La primer tribu era Judá, los que alaban. Jesús viene de la tribu de Judá. Por eso lo llamamos el león de Judá. Entonces estaba la tribu de Isaacar. Los que ven, los que tienen discernimiento. Porque Dios quería hablarle al pueblo. Y le hablaba al pueblo a través de los hijos de Isaacar. Es interesante, la tercera tribu era Zebulún, se dice. Zebulón. Zabulón. ¿Tú sabes cuál era el mandato de Zabulón? Traer finanzas. Ellos eran los financieros. Ellos cargaban una unción de negocios. Su prioridad era mantener a los Issacharians. Porque los isacarios eran para que estudien la palabra, al igual que los levitas eran para servir en el templo a Dios y al pueblo. Los Issacharians eran para ver y escuchar. Por eso yo le digo a las iglesias que cuando una iglesia no se conforma con solamente ser iglesia, pero empieza a discipular, empieza a desarrollar, empieza a soltar, eso es una iglesia that is on the move. Está moviéndose, está rompiendo terreno, está ganando, está expandiendo el reino de Dios. Ustedes no son una defensiva, son una ofensiva del reino de Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro que los portones del infierno no podrán detener el avance de este reino, lo que él estaba diciendo en ese momento es que mi iglesia no es para estar, es para coger, para ganar. Y el infierno no nos va a poder detener. En otras palabras, y esa cueva y esa agua que sale y tumba a todo el mundo no va a tener fuerza para detenernos. Y por eso es que es importante
que esta iglesia, conociendo su antepasado, conociendo su historia, conociendo lo que el Señor ha hecho aquí, esta palabra le viene a ustedes porque, como siempre, se levanta un opuesto y lo único que le va a dar a ustedes la victoria es el conocimiento que viene a través de la palabra del Espíritu Santo y el discernimiento que Él le da para ver dónde están esas trampas que el enemigo trata de poner para ustedes. Si estudias las Escrituras en los Crónicos, cuando Dios va a levantar a Débora, los hijos de Isaacar, que no era común una mujer ser juez, la primera, la única, aunque en la cultura hebrea ellos honraban a la mujer, pero nunca había visto una mujer que había liderado al pueblo, y Dios levanta a Débora y los hijos de Isaacar dijeron, ella es. Léelo en los Crónicos. También hubo otro momento donde Dios está levantando a David y el pueblo se divide. Las tribus se dividen. Mitad de algunas tribus querían a David, mitad de algunas tribus querían a Saúl. No la tribu de Isaacar. 100% de la tribu de Isaacar dijeron, David es el próximo y es su hora. Está en las Escrituras, no es mi opinión. Yo creo que la unción sobre Isaacar es esencial para los días en que vivimos. Y yo creo que las Escrituras confirman que para el pueblo cristiano recibir lo que está en las Escrituras, lo único que se necesita es fe y pedir. Oh, no, pastor, que yo no soy profeta. No, tú no eres profeta, tú eres cristiano. Y como cristiano, el Señor te quiere guiar por su Espíritu y te quiere fortalecer por su palabra y te quiere dar ojos que vea detrás de la cortina para que puedas evitar las cosas antes que te pasen. Porque el Señor no quiere que tú caigas en trampa. Pero tampoco te alarmes, porque si caes en trampa, tienes a uno que te ayuda. En la historia americana había un jugador de ajedrez bien famoso, se llamaba Fisher. Se decía de Fisher pastor, que tenía que temer hasta sus errores. Era tan bueno que hasta cometiendo errores todavía te ganaba. Y yo digo, pero yo tengo una unción y yo he cometido errores y yo siempre he ganado. Amén. Aleluya. Amén. Yo no tengo que tener temer, no tengo que tener temor de cometer un error. No tampoco que me voy hacia al algarete se dice, pero que suave, cógelo suave, que a lo mejor hiciste una decisión que no era la más perfecta, la más correcta, pero Dios no te ha abandonado. Dios dice, límpiate, que voy a usar ese error para bien. Porque Él lo dice, que todo obra para bien. Y que lo que el enemigo trata de usar para mal, que Dios lo usa para bien. Yo lo único que necesito es tener un corazón entregado y unos ojos espirituales abiertos y encontrar
safety, seguridad en mi liderazgo, mi comunidad, y marchar confiadamente. Donde quiera que yo estoy, en mi trabajo, en la escuela, en mi vecindario, marchar como siervo de Dios. Amén, como cargador de una luz. Amén. Un poquito salado, sí, para que te dé sed. Pero el Señor está conmigo para lograr su voluntad. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Padre, bendícenos en esta mañana con una unción para ver claramente lo que tú estás haciendo, y para ver claramente, Señor, las cosas como son. Ayúdanos a movernos como un cuerpo en poder. Tu palabra dice que si hay acuerdo, hay sinfonía. Distintas partes trabajando unidos para hacer una sinfonía. Algo que agrada y que bendice el alma. Esta iglesia, Señor, dale. Esos que piden, dale una visión que viene del cielo, Señor. Dale, Señor, este don de discernimiento para poder mirar claramente lo oculto que el enemigo está haciendo y pacientemente esperar tus promesas. Con todo rostro inclinado, quiero hacer rápido un llamado. Si tú estás aquí en este lugar y no has visto claramente lo que el enemigo está tratando de hacer contigo, te has apartado, has caído en sus mentiras, estás avergonzado o avergonzada, yo te digo hoy que Dios, Él no tiene ese sentir de ti. Él te mira con amor. Él te mira con piedad. Él te mira con sus brazos expandidos y abiertos y te dice: hijo, hija, regresa a mí. Yo soy tu salvación. Yo soy tu seguridad. Yo soy tu aliento. Yo soy tu esperanza. Yo soy el que te da auxilio. Nadie mirando, pero tú estás aquí, y ese o esa eres tú. Simplemente levanta la mano, levanta la mano que yo la vea, y la puedes devolver abajo. Sí, yo veo estas manos. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, yo veo estas manos. Sí, yo veo estas manos. Sí. Corazones humildes. Corazones humildes. Corazones humildes. Corazones que conocen que han cometido errores, que han debilitado, que han flaqueado, que han comprado lo que el enemigo vino a vender. Y reconocemos nuestro error. Pero hoy yo sé que el Señor mira tu corazón, y con esa mano levantada Él afirma que va a hacer algo nuevo en tu vida. Que va a hacer algo nuevo en tu vida. Y que tú no eres descalificado. Tú eres comprado. Y el que te compró pagó con su sangre. Y Él te ama y no te va a dejar ir tan fácil. Tú eres su mayor inversión.
y Él está por ti. Cristo está por ti. Él está por tu matrimonio. Él está por ti. Él está por tus relaciones familiares. Él está por ti. Él está por tu negocio. Él está por tus asuntos. Él está por tus finanzas. Él está por ti. Esos que levantaron las manos, simplemente ahí donde está, repites conmigo al oírse o en tu mente, como a lo mejor puedes orar esto luego en tu privacidad, pero sin vergüenza. No que te estoy llamando sin vergüenza, que sin vergüenza. Siéntense cómodos, decir: Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo recibo esta palabra y yo reconozco que he caído en la trampa del enemigo, pero hoy me arrepiento por mi rebelión y vengo ante de ti pidiéndote perdón. Derrama tu sangre sobre mí, Señor. Límpiame de todo pecado, de todo mal. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Úsame, Señor, como un hijo de Isaacar. Dame ojos para ver y oídos para escuchar, para que no caiga de nuevo en la maldad, sino corra constantemente en lo que es justo y correcto ante de ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.